Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, que cada transmisión nos están siguiendo y estamos una noche más para compartir la palabra de Dios. Esto es una transmisión especial de Radio Adiel y vamos a compartir el link de la radio para que también a través de la radio puedan contactar para escuchar la palabra de Dios. radioadiel.radioestream.321.com. Si no lo pueden hacer también a través de comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, a través del 385-433-2232, línea abierta de WhatsApp. Si estás fuera de Argentina, podés marcar 954-385-433-2232, línea abierta de WhatsApp. Y estamos en esta noche para compartir un devocional, un pensamiento, ya que llegaron algunas consultas, ¿sí? Agradecemos también a los hermanos que confían en el ministerio para poder preguntar, sacarse sus dudas, y damos gracias a Dios también por este tiempo especial que nos permite, a través de la luz de la palabra, poder entender qué es lo que Dios quiere hablarnos y quiere decirnos a nosotros. En esta noche quien les habla, Matías Gómez, y vamos a estar transmitiendo de manera especial esta noche. Vamos a hablar un tema muy lindo. Miren, hay una moda que ha surgido en estos tiempos. Puede haber surgido por una cuestión de emoción, puede haber surgido por una cuestión de ignorancia, pero hay podemos decir, una manía, algo que se empezó a adoptar y lleva muchas veces a confusión, ¿sí? Y la pregunta es, ¿nosotros podemos decretar cosas para que se cumplan y se hagan? Y bueno, en esta noche vamos a estar tocando ese tema tan peligroso, confuso, que muchas veces los hermanos se preocupan porque, y algunos entran en el juego de jugar a ser Dios, de jugar a tener una autoridad en la cual como hijo de Dios no la estamos teniendo. Pero vamos a ver por qué, y vamos a verlo a través de la luz de la palabra. Por ese motivo quiero invitarte, primeramente vamos a aprovechar este tiempo para compartir el link, ¿sí? Para que otras personas tengan la posibilidad de escuchar también la palabra de Dios. No queremos ser ofensivos a nadie. Primero, que cada uno es consciente si es obediente o no a la Escritura, y lo que en estos tiempos se ha dado de manera común es no ser obediente a la Escritura. Cuestionar la Escritura es una moda. Muchos agentes de Satanás, vamos a llamarles así, han tomado esto de directamente cuestionar lo que la Escritura dice. Entonces, bueno, dicen, no, la Escritura está pasada de moda, no creo lo que la Escritura dice, no me parece. Y una de las frases comunes que siempre surgen es, yo creo que no es así. Y cuando usamos esa frase, yo creo que no es así, es una frase muy peligrosa, porque estamos imponiendo algo en lo cual nosotros va totalmente lejos de la voluntad y lejos de lo que Dios realmente quiere hablar o hacer. Le voy a pedir a uno de los asistentes aquí, a Facundo, por favor, que se acerque un segundito. ¿No está? Ah, bien, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, vamos mientras tanto, aprovechando el tiempo, para que podamos compartirlos con otros hermanos, mientras otros hermanos también se van anotando, ¿sí? Van llegando despacito,
van acercándose en esta noche para compartir con todos nosotros. Ahí, a ver, algunos hermanos ya me están contando que ya están ahí, así que es muy bueno. Aprovechamos también para mandar un saludo especial a los hermanos de Jujuy, allá de San Pedro, que nos están acompañando, a los hermanos de Palpalá, a los hermanos de la Iglesia de Gendarmería Nacional, también le mandamos un saludo muy grande. A ver, desde Buenos Aires también, Tucumán, muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Gracias también por compartir ahí el link a los hermanos que están. Y ya nos vamos preparando ahí para comenzar este estudio, que la verdad que va a ser de mucha bendición. Pueden también preguntar, ¿sí? Ahí está habilitado el chat para que ustedes puedan también preguntar si tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿Por qué no mandar saludos? Hoy no vamos a hacer música, vamos a ir directamente con el devocional. Ahí nos estamos preparando. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Ahí nos van llegando algunos saludos al privado, así que muchas gracias también a los hermanos que nos están acompañando en esta noche. Muy bien. A ver. Tenemos un tiempo especial en esta noche. Calculo que no hay personas que están apuradas en esta noche, así que tenemos mucho para compartir. Bueno, ahora sí. Bien, estábamos hablando de este tema que la verdad que llega a ser muchas veces preocupante, este tema. Ahora, fíjate, ¿no?, que esta manía que se ha presentado en las iglesias de declarar, de establecer, va en contra de las normas naturales que Dios ha puesto a través de la Escritura, porque en primer lugar nosotros no tenemos autoridad, y la Biblia dice que nosotros ni siquiera un codo podemos hacer. Muchos me dirán, pero sí, tenemos el Espíritu Santo. Claro que tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se sujeta a la voluntad de Dios. En toda la Biblia está eso. Ningún apóstol, luego de que Cristo se fue, han dicho, yo voy a decretar algo. Porque sabemos que ellos también se manejaban conforme a la buena voluntad de Dios. Ahora mira, si tú en un momento decides establecer o decretar algo, ¿sí?, las cosas se hacen conforme a cómo vos lo decís, no conforme a la voluntad de Dios. Recordá que el Señor Jesús, en un momento Él dijo, Padre, que sea tu voluntad. Nunca Él dijo, voy a hacer yo porque yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesús, yo vine al mundo y hago lo que yo quiero. El Hijo de Dios nos enseñó en humildad a dirigirnos delante de Dios, a hablar en oración, sí, con total libertad, pero con reverencia a Dios. Y muchas veces hay personas que quizás no le moleste tanto a Dios que le diga, Dios, ¿por qué no me abrí las puertas? ¿Por qué no me sacás de esta pandemia? ¿Por qué no haces nada? A que venga uno y le quiera dar órdenes a Dios. Quizás eso es más irreverente que una duda causada o una pregunta generada espontáneamente por el dolor, por la confusión. Pensamos nosotros que le faltamos el respeto a Dios cuando le decimos, Señor, ¿por qué? Pero le faltamos el respeto a Dios cuando le queremos imponer a Dios cosas que salen de nuestro corazón, de nuestros caprichos. Entonces, si nosotros tenemos este poder para establecer, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué voy a orar a Dios si yo puedo establecer y decretar cosas? Hoy yo entonces, si tengo ese poder para decretar, voy a decretar que se acabe la pandemia. Pero está todo en torno
conforme a la voluntad de Dios. Buscar el propósito de Dios es lo que muchas veces las personas no quieren aceptar. Y los cristianos, en su desesperación por encontrar respuestas, en su desesperación o en su emoción por querer hacer algo, terminan haciendo el ridículo frente a muchos. Ha pasado, no, esto es un caso que se hizo de nivel mundial, con la situación de Julio Melgar. Si la enfermedad de Julio Melgar estaba controlada por el Señor, y Dios determina el tiempo, y sin embargo muchos aparecieron decretando salud, decretando sanidad, decretando esto, aquello. Por ahí apareció una señora diciendo, no te acepto a Dios, no acepto un no por respuesta, y hay videos en donde está clarito que ella misma expresa eso. A Dios faltándole el respeto, diciendo no le acepto un no por respuesta. Pero sin embargo, esto nosotros en la Biblia lo podemos entender, que ni siquiera es una doctrina esto, porque no está en la Biblia. Esto más bien es una fábula, es un invento. Pasa que al cristiano le encanta que le mientan. Al cristiano le encanta que le inventen cosas nuevas para tratar de probar la sobrenaturalidad de Dios. Y primero déjame decirte que nosotros no necesitamos probar la sobrenaturalidad de Dios. Se nota. No es necesario hacer un gran milagro para que la gente se convierta, porque la gente no está necesitando un milagro. La gente hoy lo que está necesitando es vida. Y la Biblia aclara. Y la Biblia muestra que el ser humano está muerto en su condición o en sus delitos, en sus propios errores, en sus propios problemas. Y esa es la situación grave en la cual nos manda a atender. Pero no nos manda a nosotros a determinar un futuro. No nos manda a nosotros a cambiar la historia, porque la historia ya fue escrita. Porque para eso está la Biblia, para eso está Dios. Pero nosotros en esta noche tenemos que saber algunas cosas. Y fíjate que acá hay un artículo que te lo voy a compartir. Lo que nosotros tenemos que saber acerca de esta moda. Y te voy a compartir este artículo. Creo que todo cristiano en Latinoamérica ha escuchado en algún momento a una persona declarar cosas. Y dice el autor, me preocupa ver cómo esa moda es muy extensa y tiene aceptación en parte de muchas personas. No tenemos excusa para no saber que la doctrina de decretar o declarar es falsa, porque tenemos la palabra de Dios para saber la verdad. Es mentira de declarar cosas para que se cumplan, no tiene fundamento en la Biblia y se basa en los siguientes versículos sacados de contexto. Y mira, y vamos a analizar los versículos. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4. Cuando nosotros sacamos algo de contexto, es porque muchas veces los hermanos se paran en la plataforma sin previa preparación. Muchas veces he escuchado hermanos que no tienen el tiempo para leer la Escritura. Entonces, ¿qué hacen? Leen la Escritura, leen un versículo y dice, y bueno, el Señor dice esto, aquello, y se van para cualquier lado sin ni siquiera entrar en la aplicación del texto que están leyendo. Y se escudan. Ay, no, pasa que no tengo el tiempo yo para ir a un instituto. Muchas veces no es necesario ir a un instituto, sino tener el temor y la predisposición para aprender. Pero no es solamente, bueno, yo me largo porque me largo. Me largo porque Dios me guía. Me largo porque confío en el Espíritu.
El Espíritu da. Pero ¿cuántas veces encontramos hermanos o hay pastores que ni siquiera para aconsejar están? Y lo hemos visto. Entonces vamos a ver lo que se sacó de contexto acá. Segunda de Corintios, capítulo 4. En el versículo 13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este texto es uno de los textos en los cuales está sacado de contexto. Entonces como yo creí, y lo que yo creí, eso va a ser lo que voy a hablar. ¿Por qué está sacado de contexto? Porque vamos a ver lo que dice a partir del versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no, ¿cómo dice? Y no de nosotros. Lea, por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros en la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mire el contexto de lo que está diciendo, por favor. Pero fíjese, el primer versículo es la clave. Por eso fue sacado de contexto, para que hoy surja muchos llevados y guiados. No se olvide que Satanás conoce las Escrituras. Y Satanás, cuando se enfrenta con Jesús en el desierto, utiliza las Escrituras, llevándolas a media verdad. ¿Se acuerda cuando explicábamos la media verdad? Y él utilizaba la media verdad, la Escritura por la mitad. ¿Para qué? Para tratar de confundir a los creyentes. Lo hizo con Eva, lo hizo con Jesús, lo hizo siempre. Y hoy lo hace con aquellos que lamentablemente por su ego, que lamentablemente por su afán, lamentablemente por su irreverencia a Dios, son movidos por espíritus inmundos, los cuales hacen que confundan a la gente. Nunca acá la Biblia está hablando de decir que vos tenés autoridad para que, porque simplemente decretes algo en lo cual se va a cumplir. Porque yo puedo tener hoy necesidad de pan y no voy a decir, conviértate ese vaso en un pan para alimentar a mi familia. Porque la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Quién ha decretado esto? El Señor. Y en el huerto del Edén también le dijo, comerás con el sudor de tu frente. Ahora Dios puede bendecir, Dios puede tocar el corazón y puede usar muchos modos. Por una cuestión especial en algún momento, no niego el poder de Dios. Pero lo que sí es que yo no puedo hacer abuso ni caprichoso en el poder de Dios. No es un juego. Y el texto acá claramente dice, el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Podemos decretar? No. Porque la excelencia del poder sea de Dios. O sea, ¿dónde? En la voluntad de Dios. Recordad, y esto hablaba hoy con un hermano a través de WhatsApp, y le explicaba lo siguiente: recordá que el Señor Jesús dijo, si yo quiero, puedo pedir una legión de ángeles. Legiones, dijo, de ángeles, para que me defiendan. Pero yo quiero que sea la voluntad de Dios.
Y cuando él estuvo pasando la hora más difícil de su vida, él dijo: Padre, que sea tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Él nos enseñó a movernos conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad, no conforme a lo que nosotros creemos. Porque el texto acá no me está diciendo que yo tengo autoridad para hacer, para decidir, sino que me está diciendo justamente, y no de nosotros, sino para que Dios sea exaltado. Yo no voy a exaltar a Dios para mostrar. Si yo hoy salgo por la calle, imagínese, ponga un poquito los pies sobre la tierra, y si yo salgo por la calle y empiezo a hacer cosas, la gente no va a mirar a Dios. Por más que yo les diga, denle gloria a Dios, la gente me va a buscar a mí por las cosas que yo hago. A Jesús le pasaba, y andaba en la calle y la gente iba detrás de él para ver si podían recibir un milagro, y en un momento se dio vuelta y como veía el corazón le dijo: ustedes no me siguen por lo que yo soy. El otro día exclamaban aquí en las redes sociales, me decían: cállense, porque Dios no hace nada. Porque si Dios en este momento le decimos: Señor, dispersa o acaba con este virus, muchas personas le van a dar la espalda a Dios. El 80%, el 90% quizás del mundo, después de que Dios haga la obra, le dé la espalda a Dios. Y después van a seguir emborrachándose, van a seguir cada cual en su vida, van a seguir con esta frase: yo creo a Dios en mi manera. ¿Para qué queremos que Dios haga milagros si nosotros no vamos a ser obedientes? Y no vamos a aceptar los estatutos y no vamos a aceptar las declaraciones hechas por Dios. Entonces, ¿para qué queremos perder el tiempo? ¿Para qué queremos pensar nosotros en que vamos a hacer que la gente venga? Y te voy a decir algo: Dios no consiente caprichos. Ningún padre, el padre que consiente caprichos, hace luego de que su hijo sea un gran peligroso dentro de la sociedad. El Señor dice que al que ama lo disciplina. Entonces no piense que siempre van a ser consentidos tus caprichos. El apóstol Pablo, con todo lo que él hizo, con todo lo que él fue, él, ¿sabes qué? Dijo: Padre, mira, yo tengo un aguijón. Y el Señor le dijo: bástate en mi gracia. Entonces, nosotros, este argumento inventado por muchas personas en este tiempo de apostasía, donde muchos empiezan a negar, donde muchos empiezan a cambiar, a inventar porque la gente necesita ser entretenida. No, pero sí tenemos que vivirla sobre... No estoy hablando del obrar del Espíritu Santo, no estoy hablando del poder de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Estoy exhortando a la iglesia para que vuelva a Dios. Estoy exhortando a los hermanos para que recapaciten y vuelvan a Dios. El poder de Dios es ilimitado y es mucho más que eso. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque son más altos. Nosotros muchas veces medimos, bendición de Dios, y porque tengo mis sacos llenos. Sí, pero tenés la familia destruida. Bendición de Dios porque me tengo hoy el auto a 0 kilómetros. Sí, pero vos te vas con un chorro de deudas. Bendición de Dios, sí, pero tu hijo se droga, se emborracha. Vos sos infiel, miras otras mujeres. ¿Y crees que Dios no es santo? La bendición de Dios se da cuando una persona es fiel a Dios. Dios no mide la bendición en las cosas materiales, pues las cosas materiales se corrompen. La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Sino que la bendición de Dios se mide en la comunión con Él. Ahí se mide la bendición de Dios. Verdadera bendición de Dios. En lo que Dios hace, en lo que Dios tiene. Mirá lo que dice. Analicemos otro texto que entra en duda. Ahí está.
Proverbios capítulo 18, vamos al libro de Proverbios, capítulo 18, esto es muy bueno, y quizás va a doler, hermanos, mire, va a doler, aquel que lo escuche, le va a doler, pero vaya a la Escritura, porque lo nuevo del Señor no se trata en las cositas que se cambian. El renuevo del Señor viene de otra manera, de una manera santa, única, pura, de una manera que te va a hacer, primero va a transformar tu vida y después la del resto. Cuando tu vida esté transformada, el resto se va a sentir bendecido. Cuando tu vida esté transformada realmente por Dios, el resto va a ser bendecido. Si no, es simplemente algo que suena. Proverbios capítulo 18, versículos 20 y 21 nos dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este es otro texto que muchas veces dice: pero mirá, nuestra lengua es peligrosa. Pero recordad también que en Santiago dice que la lengua también es tan peligrosa que puede dañar el alma. Pero mirad, si nosotros empezamos a ver todo el contexto de lo que habla, su deseo busca, el capítulo 18, versículo 1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, no toma placer el necio de la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Y seguimos hablando, y está hablando justamente de una persona necia. Del poder que tiene una persona necia. ¿Para qué? Para confundir o herir a las personas. No para mover el universo, no para mover los átomos ni las moléculas a nivel y hacer un cambio estructural en la vida, ni siquiera para que su oración llegue al tercer cielo, simplemente para hacer daño y confusión a las personas. Sacado de contexto puede quedar muy bonito, pero no es lo que Dios afirma. Otro texto, Mateo 17:20, vamos a tratar de avanzar, y si no lo vamos a dejar para otro momento. No quiero extenderme mucho, no quiero cansarlos. Pero Mateo capítulo 17, versículo 20 nos dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Ahora fíjense que la primera demanda que el Señor hace, y esto está hablando, claro, yo creo que Dios puede hacer cosas grandes. Yo creo que Dios tiene el control de todo y puede hacer conforme a su voluntad lo que Él desee hacer. Es más, pero fíjense que está expresando acá el Señor lo que se podría hacer con un verdadero apoyo de fe sincera a Él. Pero claro, la fe no es solo decir yo creo, fe es creer. Yo creo, sí, yo lo hago. Porque fíjense en que ellos, vamos al contexto, dice, versículo 14,
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús, respondiendo, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Y sabes qué quiere decir con eso? Comunión. Comunión plena con Dios. Plena comunión con Dios. ¿Por qué muchas veces no recibimos ni siquiera bendiciones, ni podemos ver más de Dios? Porque nos falla la comunión. No te estoy diciendo que ahora vayas y te presentes en ayuno 40 días. Y que vayas a orar 3 veces como oraba Daniel en el día. Lo que te estoy diciendo es que empieces a formar una comunión con Dios estable. Una comunión en la que ni siquiera tú dudes de la existencia de Dios. Porque muchos que predican aún dudan de la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo decir esto? Porque esto está pasando, hermanos. La duda no solo viene por el solo hecho de no creer, sino las acciones que demuestran. ¿Cuántos engañadores hoy están saliendo por el mundo sacándole las ofrendas? Y sabe, perdóneme la expresión, por favor, perdóneme, no se ofendan, pero muchas veces esto es repugnante, ver cómo van hermanos o personas, mejor dicho, pidiendo primero asegurarse el dinero, la ofrenda. Eso no es ofrenda, estoy pidiendo. Si yo voy a pedir algo, no es ofrenda. Jesús no les pedía la ofrenda. Pablo no iba a pedirle las ofrendas. Y muchos se desesperan por eso. No vienen a lugares donde no hay plata, hoteles 5 estrellas. Y son los más escuchados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta ver eso. Nos gusta que nos entretengan. Nos gusta vivir en el entretenimiento. ¿Por qué? Porque el corazón ha tomado la forma del mundo. Entonces la Biblia nos aclara y dice: no toméis la forma del mundo, no os conforméis a este siglo, no conforméis a este mundo. Pero nosotros necesitamos los espectáculos, necesitamos los shows, necesitamos los milagros. Ahora, ¿quién necesitó un milagro y en la Biblia fue catalogado como incrédulo? A ver, acá en el set, ¿quién me puede responder? ¿Quién fue el discípulo que dijo: yo tengo que ver para creer? A ver, no, claro, fue catalogado como el incrédulo. ¿Tú necesitas ver para creer del Señor? ¿Quieres ver el milagro? Te olvidas que el primer milagro es la salvación de tu alma. Es la libertad del pecado. Es la transformación de tu vida. Por eso dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, todo es secundario, es algo ínfimo, Dios lo hace. Pero buscar el del reino de Dios, buscar esa comunión perfecta, es algo maravilloso. Es algo único.
algo que no se repite. Conocer a Dios es lo que te falta. Quizás te has pasado años hablando del Señor y has estado predicando algo que no era, algo que no existe, algo que en algún momento el Señor se va a parar frente a vos y te va a decir: yo no te mandé a hacer eso. El título en la Biblia de la Gran Comisión o la Gran Encomendación: id por todo el mundo, predicad el Evangelio y haced discípulos. Después el Señor hace el resto. Muchos se fanatizan con la expulsión de demonios, con las sanidades, con saltar y gritar. Escucho predicadores muchas veces que están desesperados, en una especie de éxtasis, hablando y no se entiende nada de lo que dicen. Y mientras hablan se les pega una muletilla pensando constantemente 80 veces antes de decir una sola palabra: gloria a Dios. Pero cuando se apagó la cámara, ¿están glorificando verdaderamente a Dios con sus labios? Están, claro, uno los ve y dice: ¡ay, mirá ese hermano de espiritual! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Y no dijo nada. Pero cuando se apagó la cámara, ¿con su vida sigue glorificando a Dios? La Biblia nos habla también. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Mirá lo que dice: de poder. ¿Pero por qué ese poder? Porque el Evangelio es poder de Dios. De amor. ¿Por qué de amor? Porque Dios es amor. Y dominio propio. Porque yo soy la carta. Tú eres la carta. Entonces el dominio propio hace de que no me pase del lugar que me corresponde a mí, sino que esté en el lugar adecuado para que Dios sea exaltado y Dios sea glorificado. Y ahí está. Ahí está la verdadera entrega, el verdadero corazón, aquel que verdaderamente quiere servir a Dios. A mí me gusta porque compartimos el ministerio con hermanos que son evangelistas. Pero no evangelista chanta que va, se mete en los barrios. Personas que predican de la salvación de Dios. Y que las personas escuchan y se convierten. Ese es un evangelista. Que no le temen al qué dirán, sino que predican de la palabra de Dios. Que no esperan ponerse un traje para predicar, porque los he visto arremangados en medio de la arena. Los he visto acarreando bolsas para que los hermanos coman. Eso es predicar. Eso es evangelizar. Hermanos, estamos tan desviados de la verdad. Tan desviados de la verdad que muchas veces queremos hacer que este libro que Dios nos dejó nos sea anulado, para que lo que nosotros creemos que tiene que ser sea lo correcto. Y lamentablemente nunca va a ser así, porque Dios ya estableció. Los decretos que Dios hizo son inamovibles. La Biblia aclara y dice que nadie puede agregar nada. Y mira, vamos a ver qué es declarar. Vamos al diccionario. Declarar es un verbo transitivo. Dice aseverar o exponer una cosa públicamente. Un ejemplo: el portavoz del gobierno declaró en rueda de prensa que tomará medidas contra el fraude de los trabajadores que se declararon en huelga. Un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, es aseverar o exponer algo públicamente. Otra, manifestar un juez u otra autoridad una decisión acerca de la calificación de alguien o un asunto. Quiere decir
exponer, explicar y manifestar. O sea que declarar ni siquiera es firmar algo para que Dios haga. Ni siquiera la palabra tiene sentido a lo que nosotros queremos darle, o lo que algunos quieren darle, mejor dicho, a declarar cosas para que Dios obre conforme a lo que yo supuestamente he declarado. Al contrario, fíjense que en el primer significado es un acto de rebeldía. ¿Quiénes se declararon en huelga? ¿El dueño de la empresa o los trabajadores? Los trabajadores. Ahora, en ese ejemplo chiquitito, ¿quién es el dueño de la empresa? Dios. ¿Y si yo me declaro? ¿Quién está en rebeldía? Ahora, tampoco tengo la autoridad, porque la Biblia dice, pero el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando el Señor nos lleve. Aquí en la tierra somos pecadores, restablecidos por la gracia y restablecidos por el poder de su santo evangelio y lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué cosa? Acá no soy más que nada. No soy nada. Y el único que se expone aquí es el Señor. Y su Espíritu Santo en nosotros va a hacer que hagamos la obra de Dios. Y que el nombre de Cristo sea exaltado y llevado y manifestado y predicado en todo lugar. Mira, el diccionario ya está yendo en contra. O sea, si el diccionario humano está yendo en contra de una afirmación o de una costumbre, es muy bajo lo que estamos poniendo. Imagínate el rigor de la palabra de Dios. Ya un poquito hemos visto. Pero imagínate el rigor de la palabra de Dios ante estas aberrantes situaciones. Porque Dios nos enseña algo diferente. Pero sabes una cosa, me causa gracia, ¿no? Hace unos días atrás habíamos tocado el tema sobre si las profecías son o no son. Y me habla un hermano y me dice, hermoso el tema, muy clarito, lo hemos entendido. Y al otro día me manda mensaje, no, porque el profeta tanto dijo esto, dijo aquello. Ya corten con eso. No hay ningún profeta. Está el Espíritu Santo. Al estar dependiendo de un profeta, ¿para qué quieres el Espíritu Santo? Si el que te guía a toda verdad, el que convence de pecado y el que nos da el discernimiento es el Espíritu Santo, no el profeta. No necesitas un apóstol. Pablo fue el último. No necesitamos tener más títulos para que la gente nos siga. Necesitamos obreros fieles. ¿Cómo dice la Biblia? Verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Eso busca Dios. No está buscando el rango escalonado de esa gente. Busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quizás no te guste. Quizás no lo aceptes. Quizás te enojes. Pero no estás discutiendo conmigo. Te estás rebelando ante el Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y que realmente podamos ser obedientes a Él. Que podamos escuchar verdaderamente su voz. Que nosotros podamos verdaderamente ser humildes. Porque aquel que es humilde es aquel que va a ser usado por Dios. Pero el irreverente, el pendenciero, el desobediente, lamentablemente no va a ser usado por Dios. Por más que vengan en una de las modas de ahora,
yo voy a decir quién va a ser pastor, quién no va a ser pastor. No, no es así. Dios no forma, a nadie le dio esa autoridad. Pero sin embargo, se estila eso y la gente se confunde. Hermanos, tenemos que volver a los principios bíblicos si realmente queremos agradar a Dios. Y si estamos parados en ese punto de error, volvemos a decir lo mismo. Dios nos va a dar la virtud para que podamos salir de ese error. Es muy bueno reconocerlo, apartarnos, cambiar y, como decía, y no volver a cometer ese error. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y en esta noche vamos a tener este pensamiento nada más para dejarlo. Mañana vamos a estar transmitiendo, estamos hoy en Radio Adiel y mañana vamos a estar transmitiendo directamente la reunión femenina a partir de las 19 horas y luego vamos a estar con los estudios. Creo que iniciamos mañana con los estudios, así para los jóvenes, a partir de las 21 horas. Así que nada más que eso, y que el Señor te bendiga, que puedas tener tu momento con el Señor. Muchas gracias a aquellos que se han conectado, a aquellos que han saludado, y bueno, nos vamos a estar encontrando mañana, una vez más, para que la palabra de Dios sea entregada, llevada a cada hogar. Dios te bendiga.